La ruta de la seda. La historia no comienza con un camino, sino con una obsesión. En las lujosas villas de la élite romana había un tejido que valía literalmente su peso en oro. Un material iridiscente, suave como una nube y fuerte como el cuero. Era la seda. Los romanos la llamaban Ceres, imaginando que provenía de una tierra mítica en los confines del mundo. Para ellos, era el símbolo último de estatus y poder. Mientras, a más de 7.000 kilómetros de distancia, en la sofisticada corte de la dinastía Han China, ese mismo tejido era un secreto de estado guardado durante milenios. El monopolio chino sobre la sericicultura, la cría del gusano de seda, era absoluto. Este deseo romano por lo desconocido y este tesoro guardado chino fueron los dos polos magnéticos que, sin saberlo, empezaron a dibujar un mapa invisible a través de montañas, desiertos y estepas. La ruta de la seda nació de una curiosidad convertida en necesidad, de un lujo que justificaba cualquier riesgo. Pero para que el deseo se hiciera camino, hizo falta un acto de diplomacia fallida que abrió los ojos de China al mundo exterior. Nuestro protagonista no es un mercader, sino un hombre de estado. Zhang Qian, un cortesano del emperador Wu Di de la dinastía Han. Su misión era militar, no comercial. Las belicosas tribus nómadas Xiongnu asolaban la frontera norte. El emperador envió a Zhang Qian al oeste para buscar una alianza con los Yuezhi, otro pueblo nómada enemigo de los Xiongnu. Fue una odisea épica. Poco después de partir, fue capturado y retenido por los mismos Xiongnu durante más de 10 años. Se casó, tuvo hijos, pero nunca olvidó su misión. Finalmente escapó y con una tenacidad increíble continuó hacia el oeste. No encontró la alianza que buscaba, pero encontró algo más. Un mundo complejo y rico. Vio el poderoso reino de Dayuan, Fergana, con sus imponentes caballos celestiales. Sangre deseada por la caballería Han. Llegó hasta Bactria, con sus mercados llenos de mercancías extrañas. A su regreso, tras otra captura y otra fuga, llegó a la corte Han con un informe que era un tesoro geopolítico. No trajo seda, trajo información. Su relato reveló que más allá del desierto y los bárbaros, había civilizaciones sofisticadas y, sobre todo, un potencial comercial inmenso. El emperador Wu Di comprendió al instante. El mundo era más grande y más conectable de lo que creían. El viaje de Zhang Qian no abrió una ruta, abrió una mentalidad. Olvida el mapa con una línea punteada que va de Xi'an a Roma. La realidad era infinitamente más compleja y fascinante. La ruta de la seda era una vasta y orgánica red de caminos. Una maraña de arterias que se bifurcaban, unían y reconectaban a lo largo de más de 8.000 kilómetros. No había un solo viajero que la recorriera de punta a punta. El comercio funcionaba por tramos, como una carrera de relevos. Un mercader sogdiano llevaba sus telas de Samarcanda a Dunhuang. Allí, un intermediario uigur las compraba y las llevaba a Xi'an. Desde Xi'an, un mercader chino las conducía hacia el interior del imperio. Existían múltiples rutas. La ruta del norte, que bordeaba el desierto de Taklamakan por el norte, pasando por Turfán. La ruta del sur, que lo bordeaba por el sur junto al Tíbet. Y la peligrosa ruta central que lo cruzaba directamente acortando tiempo, pero jugándose la vida. Cada elección dependía de la estación, la seguridad política, el tipo de carga y los caprichos de los señores locales. Era un sistema vivo, resiliente y descentralizado, donde la seda, las especias y las ideas fluían como la sangre por un cuerpo continental. Si la ruta era un océano de arena, los sogdianos eran sus mejores capitanes. Originarios de la próspera región de Sogdiana, entre los actuales Uzbekistán y Tayikistán, no eran un imperio militar, sino una confederación de ciudades-estado mercantes como Samarcanda y Bújara. Desde el siglo IV al VIII d.C., fueron los maestros del comercio transasiático. Su red era una máquina perfecta. Establecieron colonias a lo largo de toda la ruta, desde Merv hasta Chang'an.
Dominaban las finanzas, creando protosistemas bancarios de crédito y pagarés. Su lengua franca se convirtió en la del comercio. Eran políglotas, diplomáticos y extraordinariamente adaptables. Fueron ellos quienes, en gran parte, llevaron el budismo a China, no como misioneros, sino como patrocinadores de templos y arte a lo largo de sus rutas para ganar protección divina y favor local. Cuando una caravana atravesaba el desierto, era muy probable que fuera organizada, financiada y dirigida por un sogdiano. Ellos tejieron la primera red logística global. En medio del infierno desértico del Taklamakan, entra y no saldrás, surgieron verdaderos milagros de la ingeniería humana, las ciudades oasis. Lugares como Kashgar, Khotan, Dunhuang y Turfán no eran simples paradas. Eran metrópolis cosmopolitas, fortalezas de adobe y centros de poder. Su existencia dependía de un conocimiento ancestral, los carés, sofisticados sistemas de túneles subterráneos que traían el agua de la nieve derretida de las montañas sin evaporarse en el desierto. En sus murallas entraban caravanas exhaustas y en sus mercados se realizaba la magia del intercambio. Allí, un comerciante parto podía cambiar vidrio de Alepo por jade de Khotan, mientras un monje budista de Cachemira discutía teología con un sacerdote maniqueo persa. Estas ciudades eran crisoles. En Khotan se tejían alfombras con motivos chinos y helenísticos. En Turfán se hablaban una docena de idiomas. Eran los nodos vitales, los lugares donde la ruta dejaba de ser un camino y se convertía en un destino en sí misma. Imagina el viaje. Una caravana típica podía tener entre 50 y 500 camellos bactrianos, esas bestias de 2 jorobas perfectamente adaptadas al desierto. Cada camello cargaba unos 150 kilos. El viaje de Samarcanda a Changán podía durar 6 meses en las mejores condiciones. La caravana era una ciudad móvil, mercaderes, guardias, guías, intérpretes, cocineros, veterinarios. Se viajaba de noche en los tramos desérticos para evitar el sol inclemente, guiándose por las estrellas. El mayor terror no eran los bandidos, aunque también, sino el Taklamakan. Tormentas de arena que podían sepultar a hombres y bestias en minutos, los demonios del desierto de las leyendas y la sed. La supervivencia dependía de los caravanserais, posadas fortificadas cada 30-40 kilómetros, un día de viaje. Tras sus altos muros, los viajeros encontraban agua, forraje, un lugar seguro para dormir y un patio para negociar. Era una vida de una dureza extrema, donde la promesa de una ganancia del 1000% sobre la seda justificaba jugarse la vida una y otra vez. La seda y las especias pagaban el viaje, pero las cargas más transformadoras eran intangibles. La ruta fue la principal autopista de las religiones mundiales. El budismo cabalgó desde la India hasta China, dejando un rastro de cuevas-templo espectaculares como las de Dunhuang y los budas gigantes de Bamiyan. El cristianismo nestoriano, una rama de Oriente, se extendió desde Persia hasta tener obispados en Changán. El maniqueísmo y más tarde el Islam viajaron por estas mismas vías. Junto a ellas viajaban conocimientos. De India y el mundo árabe llegaron a Europa, a través de estas rutas, las matemáticas con el número 0, la trigonometría y los algoritmos, palabra que viene de al-Juarizmi, un matemático persa. De China, viajaron hacia el oeste, la pólvora, la brújula, la fabricación de papel y la imprenta. Estos productos invisibles no se compraban ni se vendían en un mercado. Se filtran, se adoptan y se adaptan, cambiando para siempre la civilización en ambos extremos del mundo. Durante siglos, la ruta fue fragmentaria e insegura, dividida entre docenas de reinos en guerra. Esto cambió de forma drástica y violenta con el surgimiento del Imperio Mongol. Genghis Khan y sus sucesores, especialmente Ogodei y Kublai Khan, conquistaron y unificaron, en un tiempo récord, un territorio que iba desde Corea hasta Hungría. Aunque su conquista fue un cataclismo para muchas ciudades, una vez establecido su dominio, implantaron la Pax Mongólica, una paz impuesta por la fuerza, pero efectiva. Bajo los mongoles, la ruta alcanzó su máxima eficiencia. Establecieron un sistema postal de relevos a caballo, el Yam,
que permitía que los mensajes cruzaran el imperio en semanas. Garantizaron la seguridad con una mano de hierro, ejecutando a los bandidos sin piedad. Estandarizaron impuestos y emitieron salvoconductos de oro, paitsi, para los enviados oficiales. Por primera vez en la historia, era relativamente seguro viajar de un extremo a otro de Eurasia. Este siglo de oro es el contexto que permitirá el viaje más famoso de todos. En 1271, un joven mercader veneciano de 17 años, Marco Polo, partió con su padre y su tío hacia el este. Tras un viaje de 3 años y medio, llegaron a la corte del gran Kublai Khan, en Chengdu, el Xanadu de los poetas. Marco, inteligente y buen lingüista, cautivó al Khan. Durante los siguientes 17 años, sirvió como emisario y funcionario, recorriendo para él los confines del imperio. Lo que vio lo dejó maravillado. Ciudades donde se podía caminar días bajo techos de porcelana. Hangzhou, el uso del papel moneda, carbón como combustible, una burocracia eficiente y una riqueza deslumbrante. A su regreso a Venecia en 1295, fue capturado en una batalla naval contra Génova y en prisión dictó sus historias a un compañero de celda. Su libro de las maravillas del mundo fue recibido con escepticismo y burla. Il Milione lo llamaban, por sus exageraciones. Sin embargo, su descripción minuciosa de rutas, productos y costumbres se convirtió con el tiempo en el libro de viajes más influyente de la historia, un mapa de riquezas que generaciones futuras de exploradores, incluido Colón, llevarían en su mente. En el cruce de las rutas norte y sur del Taklamakan se erige un lugar sagrado: las grutas de Mogao, cerca de Dunhuang. Durante casi un milenio, desde el siglo IV al XIV, budistas, mercaderes y peregrinos excavaron más de 700 templos en los acantilados del desierto y los llenaron con las ofrendas más espléndidas. Miles de estatuas de Buda y frescos policromados que narran sutras, leyendas y la vida en la ruta. Pero su tesoro más valioso llegó en el año 1900, cuando un monje taoísta, Wang Yuanlu, descubrió por accidente una cámara sellada, la biblioteca de Dunhuang, un pequeño cuarto abarrotado de más de 50.000 manuscritos, rollos y pinturas. Sellado alrededor del año 1000 para protegerlos de una amenaza, posiblemente los ejércitos del Islam. Allí había textos en chino, tibetano, sogdiano, uigur, sánscrito e incluso hebreo. Había sutras budistas, textos taoístas, documentos comerciales, contratos de esclavos y el libro impreso fechado más antiguo del mundo, el Diamante Sutra del 868 de Cristo. Este hallazgo es una cápsula del tiempo perfecta de la Ruta de la Seda en su apogeo. Un testimonio de su diversidad religiosa, lingüística y comercial. A finales del siglo XIV, la red que había unido continentes demostró su capacidad para transportar no solo riquezas, sino también la muerte. Desde las estepas de Asia Central, donde la bacteria de la peste convivía con roedores silvestres, la enfermedad encontró su vector perfecto en las propias arterias de la Ruta de la Seda. Las pulgas infectadas viajaron escondidas en los fardos de tela y en el pelaje de los animales que componían las interminables caravanas. El viaje fue inexorable hacia el oeste. La plaga alcanzó primero los puertos comerciales del Mar Negro, como Cafa, en Crimea. La leyenda, y algunos relatos de la época, cuentan que los ejércitos mongoles utilizaron la enfermedad como un arma, catapultando los cuerpos de sus muertos por la peste dentro de las murallas de la ciudad sitiada. Desde ahí, los barcos genoveses, con sus tripulaciones ya agonizantes, llevaron el contagio al corazón del Mediterráneo. En apenas un trienio, entre 1347 y 1351, la peste negra se expandió por Europa con una virulencia aterradora. Mató a decenas de millones de personas, aniquilando en algunos lugares hasta el 60% de la población. El trauma fue civilizatorio. Se quebró el orden feudal, se persiguió a minorías en busca de chivos expiatorios, y la fe en Dios y en las instituciones se resquebrajó. Este episodio marcó el reverso tenebroso de la globalización temprana. La primera red intercontinental se reveló también como la primera autopista de una pandemia.
demostrando que la conexión entre los pueblos conllevaba riesgos colosales y una vulnerabilidad compartida. Mientras Europa se sumía en la catástrofe demográfica, en el otro extremo de Eurasia, China protagonizaba un episodio de esplendor marítimo que parecía anunciar su dominio sobre los océanos. A principios del siglo XV, el emperador Zhongle, de la dinastía Ming, encargó al almirante Zheng He, un eunuco musulmán de gran talla intelectual y militar, una tarea sin precedentes. Zheng He comandó la flota más gigantesca que el mundo hubiera visto. Sus barcos del tesoro, con 9 mástiles y más de 100 metros de eslora, hacían parecer a las carabelas europeas simples chalupas. Entre 1405 y 1433, esta armada realizó 7 viajes monumentales. No eran expediciones de conquista, sino misiones de prestigio y diplomacia. Zheng He navegó hasta las costas de Java, India, Arabia, y el este de África, estableciendo relaciones tributarias, intercambiando regalos suntuosos y regresando con embajadores y maravillas como jirafas que la corte Ming interpretó como criaturas mitológicas de buen augurio. Este fue el canto del cisne de la ruta de la seda marítima, un destello final de ambición oceánica. Sin embargo, tras la muerte de Zheng He y del emperador Zhongle, una facción conservadora y aislacionista tomó el poder en la corte. Consideraron los viajes un despilfarro colosal y una distracción de las amenazas en las fronteras terrestres del norte. La decisión fue drástica. Se cancelaron las expediciones, se desmantelaron los astilleros y se prohibió la navegación en alta mar. China, que tenía en sus manos la tecnología para dominar el mundo, eligió volver la espalda al océano justo cuando Europa comenzaba a lanzarse a él. El fin de la ruta de la seda, como el eje principal del comercio mundial, llegó impulsado por 2 acontecimientos decisivos en el flanco occidental. 2 golpes que cambiaron para siempre la geografía económica del planeta. El primero fue la caída de Constantinopla en 1453, la ciudad que durante un milenio había sido la terminal gloriosa de las caravanas, el puente entre Oriente y Occidente, fue conquistada por el Imperio Otomano. Los turcos controlaron ahora los estrechos que comunicaban el Mar Negro con el Mediterráneo. Implantaron fuertes aranceles y un control férreo, haciendo el paso de mercancías por tierra más caro, lento y peligroso para las potencias cristianas europeas. La puerta se cerró de golpe. El segundo golpe, definitivo, fue marítimo. En 1498, el explorador portugués Vasco da Gama, tras rodear el extremo sur de África, alcanzó por fin la costa de la India. Había descubierto la ruta de las especias por mar. El impacto fue inmediato. Una sola nao portuguesa podía transportar el volumen de decenas de caravanas de camellos sin pagar los incontables peajes de la ruta terrestre. El comercio se volvió más barato, más rápido y directo. El centro de gravedad del mundo se desplazó de las polvorientas pistas de Asia a las grandes autopistas azules de los océanos Atlántico e Índico. La era de las caravanas y los caravanserais llegaba a su fin. Durante siglos, la ruta de la seda quedó sepultada bajo las arenas del desierto y las capas del olvido, reducida a la leyenda de Marco Polo. Su redescubrimiento como hecho histórico fue una epopeya moderna, teñida por el colonialismo y la rivalidad entre imperios. A finales del siglo XIX y principios del XX, aventureros como el sueco Sven Hedin y el británico Aurel Stein se adentraron en el temible desierto de Taklamakan. Eran a la vez arqueólogos, topógrafos y, en ocasiones, espías al servicio de las potencias europeas en el llamado Gran Juego por el control de Asia Central. Siguiendo antiguos mapas y pistas fragmentarias, localizaron ciudades perdidas como Nilla y Lulan, perfectamente conservadas por la sequedad del clima. Encontraron documentos, artefactos y hasta momias con rasgos caucásicos, testimonios de un pasado multicultural. Pero el hallazgo más sensacional ocurrió en Dunhuang. Allí, en 1900, el monje guardián Wang Yuanlu mostró a Aurel Stein una cámara secreta sellada desde hacía casi 1000 años.
La biblioteca de Dunhuang, abarrotada con más de 50.000 manuscritos, rollos y pinturas en una decena de idiomas. Stein y otros, como el francés Paul Pelliot, convencieron al monje para llevarse gran parte del tesoro a cambio de una suma simbólica. Aunque este expolio es hoy motivo de controversia, esos documentos repartidos por museos de Europa fueron la clave que permitió a los estudiosos reconstruir por primera vez la verdadera magnitud, complejidad y esplendor de la civilización de la Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda no murió. Su espíritu, el impulso fundamental de conectar mundos, atravesar distancias e intercambiar bienes e ideas, es más vigente que nunca. En el siglo XXI, esa idea ha resurgido con una fuerza y una escala colosales. En 2013, el gobierno chino lanzó la iniciativa Un Cinturón, una ruta, conocida como la Belt and Road Initiative. Es un megaproyecto global que busca revivir y superar la antigua red. Ya no son caravanas de camellos, sino trenes de alta velocidad que cruzan de China a Europa en días. Gigantescos puertos de aguas profundas en 3 continentes, gasoductos que serpentean por montañas y desiertos, y autopistas que unen naciones. Las sedas han sido reemplazadas por contenedores estandarizados, flujos de datos digitales y energía. La motivación estratégica, sin embargo, resuena con un eco milenario. Asegurar rutas comerciales, proyectar influencia y crear una red de interdependencia económica. La Ruta de la Seda demostró que el progreso humano se nutre del intercambio. Su legado vive en nuestro mundo globalizado, en el papel que escribimos, en los números que usamos, en las religiones que practicamos y en los alimentos que consumimos. Fue la primera red que hizo del mundo un lugar más pequeño y más interconectado. Hoy, su heredera directa sigue tejiendo ese mismo tapiz, demostrando que el viaje, en esencia, nunca termina. Solo se transforma. Gracias por ver el video. Si les gustó, dejen su like y comentario. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.